Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días. Vamos a empezar la sesión. Eh, Tengo ahí un par de dudas. Hay algunos que están en el Google Classroom con cuentas de Gmail y no sé si es porque no tienen la cuenta de políticas o porque se registraron con esa, pero probablemente van a tener problemas con algunas tareas, por ejemplo, con los formularios. Entonces, avísenme eso, si la pueden cambiar o algo. Si no, voy a ver cómo les puedo dar acceso, pero los formularios solo están diseñados para los de la facultad. Entonces, ahorita estaba viendo, entonces, bueno, entonces, eso, eh, no sé, me pareció raro que hubieran personas con cuentas eh, pues de Gmail y no con las cuentas de la facultad en el Google Classroom. Entonces no sé si me avisan si tienen algún problema con las tareas, porque pues como estaba diseñado para la otra situación, probablemente sí haya como algún problemita. Bien, entonces vamos a empezar la sesión de hoy, que va a ser una sesión de repaso. Primero, creo que sí pueden ver mi pantalla. 21 contestaron el examen de conocimientos previos, que más o menos a mí me da una idea cómo andan en, en algunas cosas, ¿no? Bien, de esos 21, solo 3 tuvieron mayor de 7, entonces, bueno, ahí le vamos a registrar, pero pues esto significa que no estamos tan bien, ¿no? Como grupo. Felicidades a los que sí, seguramente pues tienen muy claros algunos conceptos, pero pues en general sí vamos a hacer un par de repasos. Entonces, justamente algo de lo que va a esta clase es como de por qué tuvieron mal lo que tuvieron mal y qué era lo que se pretendía hacer con este cuestionario. Bueno, en primer lugar, se les ponía ahí un dibujito que voy a volver a él justamente al inicio de la presentación que haga después de ir sobre cada uno de los resultados de este examencito. Es que nosotros vamos a ver, y una parte importante para poder hacer la inferencia es reconocer que las poblaciones, si nosotros sabemos su distribución de probabilidad, vamos a poderla describir a partir de parámetros, ¿no? Y en el caso de las distribuciones binomiales y en el caso de las distribuciones normales, los parámetros nos dicen mucho de cómo se comporta la población. Y en este caso estábamos preguntando justamente que qué significaba el parámetro P, que es la probabilidad de éxito individual en una distribución binomial. Entonces, la que era correcta era la D, ¿no? Una probabilidad de éxito muy baja va a estar asociada a distribuciones con sesgo negativo, ¿no? Y esto, ¿por qué es, no? Básicamente, y vamos a volver a esto más despuesito, porque vamos a hablar de la binomial rápidamente para hablar como de las dos distribuciones que más vamos a usar al principio, y ya luego vamos a hacer también un repaso de la chi cuadrado y de la f para que ustedes la vean, ¿no? Entonces, la idea es que si ustedes tienen una distribución es discreta, por eso hay puntitos acá, esta imagen es justamente la imagen que nosotros teníamos que ustedes pueden encontrar cuando buscan distribución binomial y les sale la Wikipedia, van a ver esta imagen, ¿no? Entonces, fíjense en esta de acá, ¿no? En la azulita contra la verde. Tiene el mismo número de ensayos, que nosotros podemos ver los ensayos de las distribuciones binomiales justamente como experimentos, porque nosotros estamos seleccionando a alguien. Y entonces, si ustedes ven la probabilidad de éxito, si es igual a 5, la distribución es simétrica, y en cambio, si es igual a 7, vamos a ver que tiene un sesgo negativo, ¿no? Ustedes ven, quizás por ahí también lo que falló es el concepto de sesgo. El sesgo no es del lado donde va la pancita, sino del lado donde vemos que se está jalando a la distribución, y entonces, por ejemplo, el sesgo de la verde es un sesgo negativo. Entonces, de ahí iba por qué la D era la correcta, ¿no? La mayoría
puso la A, y no, el parámetro P no es únicamente la medida de dispersión. Ya vamos a ver que sí, una parte para poder calcular la dispersión va a implicar el parámetro P, pero vamos a necesitar otra cosa para poderlo hacer, ¿no? Eso era con respecto a esta primera pregunta. La segunda pregunta, que esta sí, bueno, al menos esto me deja claro de que sí sabemos como el concepto básico de la inferencia estadística, que ahí ya, que básicamente 15 lo tuvieron correcto, que la inferencia estadística, que es de lo que va a ir esta clase, es hacer conclusiones de la población con información de una muestra aleatoria, ¿no? Entonces, esa, muy bien, ¿no? Luego, la distribución T-Student es utilizada para hacer inferencia y también esta tuvo muy buen desempeño y la mayoría colocó que exactamente era para hacer inferencias sobre la media de variables cuantitativas con muestras chiquitas o pequeñas, ¿no? Entonces eso sí quedó bastante claro, ¿no? Obviamente no nos sirve la distribución T-Student para variables cualitativas, entonces por ahí ya podían, y bueno, nadie puso que era para muestras grandes, entonces como que sí había alguna idea de que no era el proceso tradicional, ¿no? Luego acá es un poquito, este era un repaso sobre el teorema del límite central, que ahorita lo voy a mencionar como uno de los elementos fundamentales para poder hacer inferencia. Entonces, decíamos, si seleccionamos todas las muestras posibles, las medias de todas esas muestras de tamaño n de una población seguirán una distribución normal y esta aproximación será más precisa en la medida que el tamaño de la muestra aumente. Y entonces, bueno, la gran mayoría colocó el verdadero, que es verdadero, ¿no? La siguiente se parece bastante, pero ya tuvo menos éxito, ¿no? Parte también del teorema del límite central, pero lo que nos está diciendo es que la desviación estándar de esos promedios son iguales a la desviación estándar de la población y no la desviación estándar de la distribución muestral siempre es menor a la distribución, a la desviación estándar de la población. El error muestral, como ahorita lo vamos a recordar, es igual a la media, a la desviación estándar de la población entre raíz de n. Entonces, siempre va a ser menor el error muestral que, digamos, sigma o la varianza o la desviación estándar de la población. Entonces, esa era falsa, era la correcta. Luego, dice, una de las condiciones de la inferencia es el muestreo aleatorio. Esto es necesario porque, y son dos motivos, ¿no? C, A y B, los primeros dos. Elimina el sesgo de selección, por un lado, y justamente este proceso aleatorio nos permite utilizar las leyes de probabilidad, porque nosotros estamos con la seguridad de que al ser un experimento aleatorio, entonces todas estas distribuciones de probabilidad que ustedes vieron en estadística 1 y en estadística 2 se vuelven instrumentos para que nosotros podamos utilizar estas variables para medir la confiabilidad, porque nosotros vamos a decir qué tan probable es que el parámetro de nuestra población esté entre ciertos valores, ¿no? Entonces, eso no lo podríamos hacer si el muestreo no es aleatorio. Entonces, vamos a ver que A y B son correctas. Luego, ¿cuál era la fórmula del intervalo de confianza, ¿no? Acá también esta tuvo muy buen desempeño, ¿no? Por ahí es la estimación puntual más o menos Z, ¿no? Que le puse para una variable cuantitativa como, quizás me hizo falta la palabra grande, pero igual por todas las opciones se entendía, y es el valor de Z, que es de la distribución normal, por el error estándar, ¿no? Entonces ahí está también, entonces eso significa que quizás podamos avanzar un poquito más rápido. Y esta era la muestra, es a la población, lo que el estadístico o estimador es al parámetro, ¿no?
Esto es así porque la muestra es a la población, entonces tenían que buscar cuál era la relación de la muestra con la población, y cuando nosotros estamos hablando de la muestra, usamos la palabra estadístico o estimador y parámetros para las poblaciones, ¿sí? Y, por ejemplo, de la frecuencia, lo que la probabilidad es a la frecuencia relativa estaba volteado, porque, por ejemplo, en la muestra nosotros tenemos frecuencias relativas y en la población tenemos probabilidades. Entonces, estaba volteado y era completamente incorrecto, ¿no? Entonces, esta era la correcta. Y esta era de hacer un cálculo, ¿no? Y acá sí, pues vamos a tener que hacer bastante repaso porque solo 5 lo contestaron de manera correcta, de hacer un intervalo con el 99% de confianza, ¿no? Entonces, por ahí sí vamos a tener entonces que darle un poquito a el uso de la calculadora, el uso de Z y demás, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Hay alguna duda sobre esta resolución antes de empezar con todo? ¿Hay alguna duda sobre el Edpuzzle, los accesos, todo lo demás de la clase? Me van a hacer una encuesta a estas horas de la mañana. Pues yo creo que no he alzado la mano, Ana. Pero No, si quieres hacer la encuesta mejor. no, sí, ya la hice. ¿Han Ay, no me contestado? salió. Ya tenemos una duda. A mí A me mí me gusta gusta. gustaría que tal cual resolviéramos en clase la última pregunta. Hoy no lo vamos a hacer porque esto lo vamos a hacer probablemente la otra semana, porque ahorita vamos a repasar algunas cosas anteriores a esto. Digamos que justamente el examen iba como creciendo, ¿no? De contenidos, entonces empecé con cosas de probabilidad, entonces ahorita vamos a ver cosas de probabilidad y de muestreo aleatorio, y es probable que ya, y vamos a empezar un poquito con el uso de las calculadoras, pero ya será hasta la siguiente semana que terminemos con el repaso de el teorema del límite central, las distribuciones muestrales, y por tanto vamos a hacer ya estos cálculos. Entonces, por eso, y ya después volveremos a Adriana, pero no te preocupes, sí lo resolveremos, pero no hoy. Ahí está. Bueno, tengo aquí un par de nos y vamos pues a la presentación. Entonces aquí yo tenía anotado que si había alguna duda, parece que no. Y tengo ahí como 3 nos, que no sé si es que contestaron que no tenían alguna duda o si había, o que no entendieron. Entonces, bueno, como les comentaba, ¿no? Nosotros vamos a tener que la población en un estudio estadístico es todo el grupo de personas sobre las que queremos información. Ya cuando nos veamos en sociodemografía le vamos a dar otra definición a población. Hay una definición estadística y una demográfica. Y bueno, una muestra es una parte de esa población de la realidad de donde recogemos información, y una muestra se usa para sacar conclusiones sobre ella. El diseño de muestreo, que después, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a ahondar en ello, describe exactamente cómo elegir una muestra. Y justamente hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio de un diseño de muestreo aleatorio sistemático. Entonces, como les comentaba al inicio de la sesión, las poblaciones son descritas por sus distribuciones de probabilidad y los parámetros. Si tenemos eso, sabemos todo de la población, básicamente, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, digamos, con 2 grandes tipos de poblaciones: las poblaciones cuantitativas, donde la ubicación y la forma va a estar dado por
la media y la desviación estándar. Entonces, nosotros vamos a querer eso, ¿no? Y para las poblaciones binomiales, es decir, que tienen, que nosotros estamos revisando o el número de éxitos o la proporción de éxitos de un experimento, la ubicación y la forma van a ser determinadas por P, ¿no? Entonces, esto es como una situación como ideal, donde yo digo, bueno, sé que la población sí está distribución y sé los parámetros, pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa es la situación contraria, que nosotros sabemos cuál es la distribución y no conocemos a la población, entonces vamos a tener que sacar una muestra y una de las cosas importantísimas de esa muestra es que sea aleatorio y segundo, el tamaño de la muestra. Entonces el tamaño de la muestra también se va a volver un elemento importante para describir esto. Y al tener eso, nosotros vamos a buscar querer saber estos elementos de la población. Entonces, la distribución de probabilidad nominal, binomial, nosotros usábamos esta distribución para un experimento binomial con n ensayos y probabilidad P de éxitos en un ensayo dado. Es decir, nosotros sabemos cuál es la probabilidad de un ensayo individual y repetimos ese experimento muchas veces, ¿no? Entonces, las fórmulas que nosotros utilizábamos nos daban las probabilidades de K éxitos en cierto número de ensayos, ¿no? Nosotros ya casi no vamos a utilizar esta forma, sino que vamos a utilizar la forma de proporción de éxitos en ensayos y vamos a hacer una pequeña transformación. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay una distribución binomial, nosotros vamos a saber que, por ejemplo, el promedio de ensayos es, de éxitos es n por p, ¿no? Porque es las veces que yo repito ese experimento y la probabilidad de éxito de cada una de las veces que la repito, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener que la varianza es igual a NP por Q. No, estas son condiciones que, bueno, si llevaron conmigo las clases anteriores, cuando vimos la binomial sí podíamos ver claramente la Bernoulli, que es una binomial con un solo éxito. Hicimos un pequeño ejercicio de cómo se podían estimar estos parámetros. Y entonces nosotros veíamos que la varianza era igual a NP por Q y la desviación estándar era igual a la raíz de NP por Q, ¿no? Y entonces eso era cuando nosotros estamos modelando el número de éxitos. Ahora, ¿qué es esto que, bueno, esto ya lo comenté, lo voy a pasar. Entonces, si ustedes ven, solo voy a agregar que el ancho, por ejemplo, en este caso, tiene que ver con la N, ¿no? Esto es porque es el número de éxitos, digo, el número de ensayos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que quizás cuando nosotros estamos trabajando datos, por ejemplo, de tipo social, nosotros vamos a trabajar con datos que provienen de encuestas. Las encuestas tienen que tener un proceso aleatorio, ¿no? Y entonces nosotros podemos pensar que cuando yo estoy eligiendo personas al azar y les estoy preguntando si les gusta algo o no les gusta algo, entonces si eso es binomial, entonces voy a tener probabilidades de éxito y probabilidades de fracaso, ¿no? Entonces, nosotros en las estimaciones lo que hacemos es que en lugar del número de éxitos estamos utilizando la proporción de éxitos. Entonces, nosotros podríamos pensar que hay un promedio que va a ser nuestra P, nuestra proporción de éxitos, que va a ser igual al número de éxitos entre N. Y entonces yo divido todo lo que tenía entre n y voy a tener estos elementos, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, la varianza ya no va a ser np por q, sino que va a ser p por q, y la desviación estándar va a ser igual a la raíz de p por q, ¿no? Y esto es lo que nosotros más hemos utilizado y por eso a veces aquí, hoy sí quiero como presentar esto porque creo que para los que llevaron estadística 2 conmigo en la última guía, sí tuvieron como bastante errores en calcular la desviación estándar
de una distribución binomial. Algunos hicieron el número de éxitos, hicieron como cosas raras y se olvidaron de que teníamos los propios parámetros de una distribución binomial. Ahí está. Entonces, y bueno, la otra gran distribución es la distribución normal, ¿no? Que tiene esta forma que ya todos conocemos de campana de Gauss, que es completamente simétrica y donde justamente nosotros podemos saber que la desviación estándar nos va a dar cierta regularidad de cómo se distribuyen los datos alrededor de esa media, ¿no? Entonces, ya si está a más de 3 desviaciones estándar y tiene una forma de campana de Gauss, probablemente son datos que son bastante raros y van a estar en el lado de las colitas, ¿no? La distribución normal, entonces tiene esta fórmula, ¿no? Donde lo importante es que nosotros vemos que al incluir el número de Euler y el número pi, estos son parámetros, valores fijos, ¿no? Y que realmente depende únicamente de los valores de la media y de la desviación estándar, ¿no? Entonces estos van a ser los parámetros necesarios y estos son los que nos dan esa forma de la distribución normal, ¿no? Entonces, acá, si ustedes ven en esta partecita de acá, tenemos nosotros lo que nosotros llamamos un valor Z. Entonces, que es a cualquier valor, nosotros le vamos a restar la media y lo dividimos entre la desviación estándar y eso es lo que nosotros llamamos valores estandarizados. Entonces, como ya vieron que esta fórmula es muy horrible, ¿no? Lo que hizo, y bueno, hoy, digamos, ustedes están en un momento donde todo el mundo tiene acceso a una computadora, un Excel, que fácilmente puede calcular esta función fea, pero pues en nuestros tiempos necesitábamos unas tablas muy horribles y por tanto apareció la distribución normal estandarizada, ¿no? Que es una versión mucho más sencilla y que nos permite comunicar estos cálculos, ¿no? Y hacerlos más fácil, porque al final lo que nosotros estamos haciendo, cuando ustedes están encontrando probabilidades y cosas así, están integrando esta función tan bonita. Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando decimos cuál es la probabilidad de que tal valor esté entre A y B, y lo que estamos haciendo entonces es una integral de ay, es que Zoom. Acuérdenme de no usar el lapicito de Zoom, sino el de PowerPoint. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a veces vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, áreas debajo de esta curva. ¿Sí? Matemáticamente, las áreas debajo de una curva se llaman integrales. Imagínense integral esto, ¿no? No sé si ustedes en algún momento de su vida vieron una integral, pero bueno, créanme que esta forma no está tan chida de integral. Entonces, todo lo que hacemos y cada vez que ustedes utilicen la calculadora de la distribución normal o utilicen una fórmula de Excel o que utilicen los comandos de R para encontrar los valores de la distribución normal, pues solo piensen lo mucho que se están ahorrando de no usar esta fórmula tan horrible, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo que necesitamos áreas debajo de la curva? Porque acá, para la distribución normal, nosotros asumimos que las variables también son continuas, ¿no? Ya esto, y para encontrar, por eso tenemos curvas suaves. Y si ustedes se fijan acá, lo que teníamos eran puntitos, porque estas son variables discretas y estas son variables continuas. Entonces se ven como líneas suaves. Esto es un repaso un poquito de por qué ustedes se la pasan viendo probabilidad en esa estadística 1 y en parte de la estadística 2, es justamente porque necesitamos de estas distribuciones para saber qué tan probable es el valor de un parámetro, ¿no? A partir de una muestra, ¿no? Bueno, y la otra que ustedes colocaron muy bien, que es una de las distribuciones con las que vamos a iniciar nuestro trabajo, es
es la distribución t-de-student, ¿no? Vamos a utilizar la distribución t-de-student cuando nosotros estamos haciendo inferencia y tenemos muestras chiquitas, y por chiquitas hablamos de 30 o menos elementos, ¿no? Y también no vamos a conocer la desviación estándar de la población, ¿no? O sea, sigma es desconocido. Y la distribución t-de-student se parece mucho en forma a la distribución normal, nomás que tiene las colitas más altas, ¿no? Y esto va a implicar, que pues en las colitas haya más área, ¿no? Y por tanto haya más probabilidades, ¿no? Y eso va a tener repercusiones justamente en nuestras estimaciones, como veremos después. Entonces, aquí está más o menos cómo se ve. Si ustedes ven la fórmula, se parece un poco, ¿no? Y ahí vamos a tener. Entonces, ¿no? Para poblaciones cuantitativas, si se distribuyen como una normal, estas van a estar descritas por la media y la desviación estándar. La forma de la distribución va a depender de estos parámetros. Al seleccionar una muestra, si es grande, vamos a poder utilizar la distribución normal para hacer nuestras inferencias, y si es pequeña, vamos a tener que usar la t-de-student. Entonces, vamos a volver a hacer todos estos cálculos para diferentes momentos de nuestros casos, donde tengamos un poquitos casos, donde tengamos varianzas conocidas, varianzas desconocidas, si tenemos una media o si queremos encontrar la diferencia de una media, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿no? Como les comentaba y como se les preguntaba, ¿por qué usamos el muestreo aleatorio, ¿no? En el proceso de elaboración de conclusiones sobre una población, sobre la base de datos de la muestra, se llama inferencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, sí estamos haciendo así como ustedes infieren porque su gatito les está maullando y haciendo caritas de que tiene hambre, ustedes infieren a partir del comportamiento, entonces también nosotros podemos inferir a partir de la muestra a la población, ¿no? Y entonces esto elimina el sesgo de selección, porque la otra opción sería que nosotros hiciéramos un muestreo por conveniencia, ¿no? Y si nosotros tenemos eso, pues vamos a tener y no vamos a cumplir con uno de los elementos que ya después vamos a revisar, quizás si nos queda tiempo, hoy después de un pequeño ejercicio, vamos a revisar de nuevo las propiedades de los estimadores, ¿no? Nosotros queremos que los estimadores sean insesgados, es decir, que no tengan sesgo. ¿Y qué es un sesgo, no? Es que yo sistemáticamente esté diciendo que algo es mayor o menor, ¿no? Entonces, si yo estoy buscando un parámetro y yo tengo un estimador sesgado, ¿no? Por ejemplo, yo podría estar utilizando un estimador que sistemáticamente siempre me esté dando valores más altos que el parámetro es en la realidad. Entonces, eso es un estimador sesgado. ¿Y yo cómo voy a utilizar esa información, ¿no? O sea, si lo que yo estoy haciendo siempre me está subestimando o sobreestimando lo que yo quiero encontrar. Entonces, por eso es que nosotros en estadística y en este mundo postpositivista cuantitativo que tenemos, lo que vamos a querer es eliminar el sesgo, ¿no? Si ustedes están haciendo investigación cualitativa, obviamente van a hacer un muestreo por conveniencia. Es más, yo les puedo decir, hagan un muestreo por conveniencia, porque ustedes, si quieren recoger las voces de ciertos grupos y de ciertos elementos, es muy probable que mejor tengan que ir y buscarlos que esperar a que les salga al azar. En cambio, acá nosotros, como queremos hacer conclusiones de toda la población, ¿no? Digamos, es una visión como más extensiva de la realidad, entonces vamos a necesitar eliminar ese sesgo. Y la segunda es para aplicar las leyes de la probabilidad. Y en este caso nosotros aplicamos dos, la ley de los grandes números y el teorema del límite central, ¿no? La ley de los grandes números lo que nos dice es que en la medida en que nosotros
aumentemos el tamaño de la muestra, hagamos más veces un experimento, la media observada va a tender a ser igual a la media teórica. Entonces, acá este es el ejemplo que siempre pongo sobre tirar el número de dados, y si ustedes estuvieran conmigo o si en algún momento en alguna otra clase los pusieron a tirar muchas veces una moneda para ver, pues ahí también estarían utilizando la ley de los grandes números. Lo que tenemos entonces es que en la medida en que n tiende al infinito, que nosotros vamos a decir que algo tiende al infinito cuando decimos, esto está creciendo, esto está más grande, entonces decimos así como muy nice, decimos n tiende al infinito, ¿no? Y normalmente lo escribimos como esta, ¿no? N tiende al infinito. Entonces, lo que aquí estoy diciendo es que la media de todos esos ensayos que yo hago tiende a mu cuando n tiende al infinito, ¿no? Entonces, esa es. Y lo que van a encontrar también es que cuando hacemos esto de que n tiende al infinito, en matemática también van a encontrar que a veces se habla de muestras sucesivas o a largo plazo, ¿no? Lo cual a veces a uno le salta, ¿no? Porque como que tiene que ver el plazo y el tiempo con todo esto. Entonces, es cuando decimos que n tiende al infinito, pues es eso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este promedio a largo plazo al hacer un muestreo repetitivo, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros establecer que en la medida en que nosotros tengamos muestras más grandes, esto se va a ir pareciendo más, ¿no? Y que por tanto, esto va a ser fundamental para que nosotros podamos hacer la inferencia, ¿no? El teorema del límite central vamos a verlo el día martes, ¿no? Vamos a repasar el teorema del límite central y vamos a hablar un poquito más de las distribuciones de muestreo. Entonces, antes de meternos entonces al teorema, no sé si hay alguna duda sobre la ley de los grandes números. Les voy a preguntar primero si ya la habían visto. Espérense. Es que cambiaron los botones del Zoom para las encuestas. Ahí está. Cuéntenme si ya las habían visto, si ya habían visto la... Ahí tengo, me hacen falta 3 votos. Bueno, hay 3 personas que no están votando. Me dicen, les recuerdo que tienen que poner su nombre completo porque, y su nombre verdadero, porque si no, no vamos a poderles registrar la asistencia en su usuario, por favor. Bien, entonces, para poder hablar, ustedes me están diciendo que casi no habían visto esto, o sea que más o menos hay un 30% de ustedes que nunca había visto la ley de los grandes números. Entonces, un poquito para que quede aún más claro, voy a volver al grafiquito porque creo que entonces lo pasé muy rápido, si no lo conocen. Es
A ver, acá lo que yo estoy haciendo es el número de intentos y aquí está el dado, ¿no? Un dado tiene 6 caras con números, ¿no? Entonces, la media teórica de los resultados que nosotros tenemos, si ustedes se acuerdan un poquito de sus estadísticas, se acordarán que tienen un espacio muestral, ¿no? Y acá el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Eso, el espacio muestral, eran todos los resultados posibles de un experimento. Entonces, ustedes antes de tirar el dado, saben que solo les puede salir entre 1 y 6, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? No necesitan tirar el dado para saber qué es eso. Entonces, la media teórica, digamos, sería el promedio de lo que a mí me puede salir, ¿no? Entonces, si yo hago esta suma y lo divido entre 6, ¿cuánto me dará? Si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 entre 6, ¿esto cuánto da? A ver, alguien saque ese lado. A ver, lo tengo en el chat. No, hagan la operación. Exactamente, 3.5 dicen. exactamente, 3.5, ¿sí? Que es esta línea que está acá, esta azulita, ¿no? Entonces, yo no he tirado un dado, ¿no? Entonces, eso, cuando no hemos hecho el experimento, o sea, hay un mundo de la estadística y de la matemática que es teórica, ¿no? Que es completamente teórica, o sea, yo sé cuál es el promedio de los resultados acá, ¿no? Es 3.5, yo no he tirado el dado. Antes de tirar el dado, yo ya sé eso. Entonces, esto es la media teórica, ¿no? Entonces, lo que nosotros, pues como vivimos del mundo de la empiria, ¿no? Nosotros entonces vamos hacia lo observado, ¿no? Pero sí queremos acercarnos hacia esto, hacia lo, digamos, la media de la población, media teórica, media real, ¿no? Pero nosotros, el instrumento que tenemos es observar la realidad, ¿no? Entonces, acá lo que se empieza a comparar en este gráfico es el número de veces que tiro un dado y empiezo yo a sacar el promedio de lo que me da, ¿no? Entonces, si yo hago, por ejemplo, solo tiro una vez, a lo mejor aquí es 2 veces, una vez me salió 5, otra vez me salió 6, el promedio es 5.6, ¿no? Entonces, y voy sumando las veces que voy tirando el dado y voy sacando ese promedio. Entonces, lo que yo voy viendo es que se estabiliza, ¿no? En cierto momento, entre yo más tire el dado y vaya haciendo esa operación, pues esto se va a ir pareciendo aún más a la media teórica, a la media verdadera, a esta que nosotros calculamos acá, ¿no? Y eso es lo que me permite la ley de los grandes números, porque en la medida en que esta n crece, tiende al infinito, las dos líneas de acá se van pareciendo más. Y entonces esto es lo que a nosotros nos va a permitir hacer inferencia. Y por eso es que el tamaño de la muestra se vuelve muy importante cuando nosotros estamos haciendo, y n va a ser un valor relevante para las estimaciones que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Si ustedes ven, o sea, probablemente si yo tengo de entrada, si yo tengo una n chiquita, ¿no? O sea, ustedes ven que digamos una n chiquita menor que 30, ustedes ven que pues está todavía en el espacio donde no se ha estabilizado ese valor y puede estar más lejos de esa línea, ¿no? Entonces yo tengo que tener cuidado, ¿no? Cuando hago inferencias con muestras que no son grandes, ¿no? Porque es muy probable que yo me esté alejando de esa media teórica. Entonces, voy a volver a lanzar la encuesta y a preguntarles si esto quedó claro.
Yo solo tengo una duda. Sí, Entonces, ¿la media observada es cuando ya haces el experimento en la vida real? sí, Ok, así es, gracias. que es como nosotros lo hacemos siempre, o sea, digamos, si ustedes ya después se quieren ir a Limas, ¿no es cierto?, estudiar estadística, probablemente pues haya mucho más desarrollo de cómo funcionan los parámetros a nivel teórico. Nosotros más bien lo que tenemos es esta aproximación, ¿no? Que a partir de esto nos vamos aproximando a esto. Pero esto lo podemos hacer a partir de una ley que apareció, bueno, no apareció, la hicieron, la descubrieron los estadísticos, los matemáticos, y dijeron, bueno, esto lo voy a llamar la ley de los grandes números, porque en la medida en que n tiende al infinito, pues vamos a poder hacer esta aproximación. Y nosotros en ciencias sociales dijimos, bueno, y en muchas otras ciencias donde queremos hacer inferencias, dijimos, de aquí somos, ¿no? Me quiere decir que entonces yo puedo llegar a observar esa realidad sin tener que ver todo, o sea, porque yo acá no estoy viendo a toda la población, sino que estoy viendo justamente a un subgrupo, ¿no? Que es una muestra, ¿no? Bien, entonces eso es primero, ¿no? Pero obviamente, como yo estoy hablando de experimentos, cada vez que yo tiro el dado, pues me estoy encargando al señor azar, ¿no? O sea, el muestreo, el azar, lo aleatorio, y eso me permite hacer este vínculo con esta ley y eso me permite hacer vínculo con la distribución de probabilidad normal y con la distribución T y con la distribución binomial, dependiendo del tipo de información que nosotros estemos utilizando. Y bueno, el otro concepto tiene que ver con el teorema del límite central, ¿no? Y para eso necesitamos el concepto de distribuciones de muestreo, distribuciones muestrales, como ya habíamos dicho, ¿no? Nosotros tenemos medidas descriptivas de la muestra que le llamamos estadísticos o estimadores, ¿no? Pero es bien importante recordar que justamente los estadísticos van a variar de una muestra a otra. Nosotros seleccionamos una muestra, pero pues al encargarnos al señor azar, la muestra que nosotros seleccionamos es una muestra de todas las muestras que podríamos haber seleccionado. Son muestras diferentes, o sea que nosotros abrimos aquí un portal de mundos paralelos donde se selecciona esa muestra, ¿no? Y entonces, pero justamente por el azar podría haber sido cualquier otra muestra y su composición cambia, ¿no? Entonces, los estadísticos al variar de una muestra a otra podríamos considerarlo variables aleatorias. Nosotros sabemos que las variables aleatorias siguen ciertas distribuciones de probabilidad, ¿no? En este caso, las distribuciones para estas estadísticas, para estos estadísticos, ya sean promedios, ya sean medias, se llaman distribuciones muestrales, ¿no? Y entonces nosotros podríamos pensar que podríamos hacer un muestreo repetido, como este lenguaje que usamos en la ley de los grandes números, un muestreo repetitivo, sucesivo, exhaustivo. Si seleccionamos todas las muestras posibles, entonces nosotros vamos a poder ver regularidades en esa muestra, ¿no? Entonces, la distribución muestral de un estadístico es la distribución de probabilidad de los posibles valores de ese estadístico que se producen cuando las muestras aleatorias de tamaño n se dibujan repetidamente en la población. Es decir, que yo tengo una población y yo voy a ir seleccionando todas las muestras posibles. Hoy parece que estoy dibujando un coronavirus, pero no. Entonces, todas tienen, por ejemplo, el mismo tamaño, pero todas las muestras posibles de tamaño, ¿no? Entonces, esta muestra 1, yo obtuve un x barra 1, ¿no? Y pónganle una distribución, una desviación estándar 1, ¿no? En esta muestra número 2 que saqué, obtengo una x barra 2 y obtengo una desviación estándar 2, ¿no? En esta muestra 3 voy a tener otra x barra, ¿no? O sea, si yo hago este ejercicio mental de imaginarme esto, que en la práctica no pasa, porque en realidad nosotros seleccionamos una
sola muestra de todas las muestras posibles, porque justamente nosotros sabemos que estudiar a la población es muy caro, es casi imposible, ¿no? Hay pocas veces donde nosotros nos podemos acercar completamente a los valores de una población. Ustedes saben, por ejemplo, bueno, acabamos de tener el censo en el año pasado y pues, o sea, los censos se hacen cada 10 años porque son carísimos. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar muestras de esa población para estudiar a esa población. Entonces solo seleccionamos una, pero en el concepto de las distribuciones muestrales, o sea, nosotros tenemos que hacer este ejercicio mental de imaginarnos que seleccionamos que existen todas estas muestras que no estamos viendo, ¿no? Y entonces, esta X barra, justamente como yo selecciono los miembros de esa N al azar, entonces yo sé que esa X barra, entonces es una variable aleatoria que se distribuye de cierta manera, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿no? Si nosotros sacáramos todas esas X barras, podríamos incluso sacar un pequeño histograma, ¿no? Y ver, ¿no? Esas X barras se van a concentrar alrededor de una media. O sea, la media de las X barras, de todas esas X barras posibles, va a ser igual a la media de la población. Esto después lo vamos a comprobar. Entonces, acá están todas las muestras posibles, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra que está más alejada. Entonces, cuando nosotros sacamos la muestra, pues no sabemos cuál de todas estas muestras sacamos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es esto, ¿no? Que la media de todas esas X barras es igual a la media poblacional. Y eso nos va a servir a nosotros porque nosotros sabemos de que qué tan lejos o qué tan cerca puede estar de ese X barra, pues tiene una forma de una distribución. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que esto quede más claro y para que se me despierten. Entonces, voy a dejar la musiquita también como un repasito en lo que nos organizamos. Y entonces vamos a, primero, les voy a compartir acá. Una de los elementos de las, me lo ponen también en el chat de WhatsApp. Primero, lo que vamos a hacer, les voy a contar, ¿no? Van a escribir pueden poner su nombre o pueden poner un seudónimo, o sea, no es algo completo, y pongan su altura en centímetros y género, porque nos va a servir después también tanto para ver que también esto, pues tenemos poblaciones que son de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros después vamos a hacer? En grupo vamos a tener, miren, aquí me hizo falta un grupo. Voy a hacer 5 grupos y al azar, vamos a meter el azar de dos maneras. Uno, en términos de los grupos que se escoja, pónganlo acá. Y ahorita ya les voy a decir, cuando ya hagamos los grupos, cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, cada uno de los grupos va a seleccionar de manera aleatoria una muestra del mismo tamaño. Y vamos a encontrar las diferencias entre nuestros valores y los parámetros, porque como acá nosotros podríamos pensar que nosotros somos la población. Las personas que están en esta sala, que somos miembros del grupo 003, ¿no? Eso es la población de estudio, pensémoslo así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros mismos vamos a seleccionar una muestra de nosotros mismos para estudiar y vamos a ver cómo estas muestras, algunas van a sobreestimar, o sea, esta X barra que nosotros calculemos en nuestras muestras chiquititas que vamos a hacer en grupo, lo vamos a hacer de esa manera. Voy a poner también acá como las instrucciones para que no se me vayan a perder. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a
a seleccionar al azar una muestra de tamaño 7. ¿Y cómo la vamos a hacer? Vamos a seguir un procedimiento que luego ahondaremos en él en el tema número 4, que se llama de un muestreo aleatorio pero sistemático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Del total de los que ahorita contestemos, alumnos, vamos a dividirlo entre 7, ¿no? Y ese número lo vamos a redondear, puede ser que no dé un número entero, y vamos a seleccionar al azar un número entre 1 y ese número. ¿Y cómo seleccionamos al azar? Ustedes pueden utilizar una fórmula que está ahí en Excel que se llama aleatorio entre 1 y cierto valor. Y una vez que ya van a ir contando quiénes les tocan, van a hacer su base de esa selección y van a calcular la media y la desviación estándar, ¿sí? Y luego vamos a ver cuál es la diferencia entre la media poblacional, que como tenemos los datos completos, y esa X barra. Entonces, déjenme y voy a poner esto acá. Para que no se les olvide. ¿Por qué escogí la altura en centímetros también? Porque muchas hay muchas cosas en el mundo que se distribuyen como una normal y casi todas las cosas que tienen que ver con fenómenos naturales, pesos, alturas, casi todo eso se distribuye como una normal. Entonces, como para no errarle. Y voy a hacer las salitas hoy sí completamente aleatorias. Entonces voy a abrir las salitas. Ya, bueno, ¿cuántos tenemos? Aquí voy a borrar este porque va a ser importante el orden. Voy a borrar los espacios para que no queden ahí. Y vamos a ver cuáles datos nos hacen falta. Aquí hay 24. Sí, está bien. Entonces voy a abrir las salitas y van a hacer eso, ¿no? 24 entre 7. Cuando ya tengamos toda la base de datos, hay que ponernos... bueno, yo me voy a poner por acá. Yo soy chiquita. Ya no hago por edad porque siempre salgo como outliers. A ver, entonces yo creo que ya estamos y voy a abrir esto.
Jimena, ¿puedes ingresar a tu grupo o tuviste algún problema?